Entonces, ciertamente no voy a leer todo lo que tengo aquí, supongo que esto se publicará en algún sitio y si no, lo difundimos sin más entre nosotros porque es un poco aburrido, pero sí me gustaría prestar atención a una serie de cuestiones. Cuando Joaquín me planteaba el tema con esa palabra esteticismo, me vino a la mente una cuestión que salió precisamente en la conferencia de Jorge. Cuando se estudia, sobre todo los miembros de la comunidad analítica de estética, digamos así, estudian la cuestión de las relaciones entre arte y moralidad, pues unos se llaman esteticistas y quedan ejemplificados por esa máxima de Oscar Wilde al inicio del retrato de Dorian Gray, donde dice que no hay libros morales o inmorales, sino que hay libros bien escritos y mal escritos. Esteticistas. Es decir, no cabe ninguna valoración moral, sino que lo que hay que hacer es una valoración estética. También se les llama autonomistas, ¿no? Luego están justamente los que defienden lo contrario. No sé si te interpreté bien, Jorge, ya me lo dirás. Por ejemplo, Hume, quien afirma que cualquier defecto moral en una obra de arte, sin más, es un defecto estético. Es la postura contrapuesta. Y en el medio, infinidad de personajes que defienden lo que unos llaman moralismo, otros llaman autonomismo moderado, infinidad de posiciones. Eso es lo primero que me vino a la mente, ¿no? Pero esteticismo inmediatamente nos viene a la mente la cuestión de la independencia del arte, una orientación que también puede comprenderse bajo este lema que nos ha presentado Víctor aquí, y estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho, el arte por el arte, ¿no? En el que ciertamente y de modo positivo podemos ver un rechazo de la creciente mercantilización de la literatura y el arte a partir de más o menos la década de los años 30 del siglo XIX, pero negativamente no falta quien considera esta apelación al arte por el arte como una cierta evasión irresponsable de los objetivos sociales, éticos, políticos que algunos adjudican al arte de la época. Por tanto, de entrada parece ser que este mismo término, esteticismo, nos lleva a una especie de opción. Tenemos que elegir entre arte puro, digamos así, o arte comprometido. Bueno, sin entrar a considerar las razones aportadas en uno u otro sentido, que esto sería larguísimo y viene casi de siempre y seguirá, sin duda alguna, el debate, pues sí hay una cierta afirmación que sí me gustaría hacer, y es postular que el esteticismo lleva al arte a convertirse en una actividad, y utilizo un neologismo que a mí me gusta mucho, que es autonfaloscópico, es decir, que se mira al ombligo. Onfalon es el ombligo, autonfaloscópico, autorreferente y que no encuentra fuera de sí criterio o alteridad reconocible. Y llevamos no sé cuánto tiempo hablando de la alteridad del otro, ¿no? El arte se convierte en una especie de sistema autorreferente en ciertas ocasiones, ¿no? O en algunos casos la heterorreferencia, es decir, la referencia más allá de sí misma, nos lleva a referencias que se vuelven equívocas. Es decir, obras de arte que aceptan e incluyen su propia necesidad de interpretación y se abren a la falta de consenso. La crítica ya no puede significar búsqueda de una valoración correcta, efectivamente, claro que no, sino que debe entrar en el juego hermenéutico del conflicto de las interpretaciones. El texto se comprende como texto, en sentido reducido, es decir, en textura, simploqué, eso ya lo decía Platón, ¿no?, en acontecimiento de interconexiones. Por eso puede tener múltiples sentidos posibles y una multiplicidad de modos de lectura y posibilidades de interpretación, lo hemos visto esta mañana con el ejemplo gráfico que nos ponían, y también puede ir tendencialmente quizá hacia la disolución del sentido. Ahora bien, esto no significa que el arte deba renunciar a toda función. Incluso lo veíamos ahora en este ejemplo, en este pequeño vídeo que nos puso Víctor, ¿no? Cabe pensar, y yo soy un defensor quizá un poco visceral de la función estética del arte, está la cuestión del arte como persecución de la belleza a la que no damos alcance. En eso pues, estaban de acuerdo dos tipos tan semejantes, pero al mismo tiempo tan distintos, como eran Kant y Schopenhauer, semejantísimos y distintísimos también, ¿no? Aunque hoy en día parece que ese consenso ha desaparecido, ¿no? Cabe pensar que, al menos teóricamente, parece que vamos a un nuevo paradigma, que ya no es el dieciochesco, sin duda alguna, en el que para Baumgarten, el padre de la disciplina estética como tal, la belleza es objeto del arte porque es la perfección del conocimiento sensible, con toda la carga metafísica que esto lleva, ¿verdad? Bien, vamos a empezar a olvidar cosas. Olvidamos el ámbito sensible y entramos en la interpretación constitutiva de la obra de arte, para que el objeto, en último término, es puro pretexto. Olvidamos la perfección, todo, hasta lo imperfecto, claro está, nos lo decía ahora este muchacho Antonio, ¿verdad?
forma parte del ser humano, de acuerdo, incluyámoslo. Olvidamos el conocimiento, el arte ya no tiene por qué aludir a lo cognitivo, no nos tiene que proporcionar conocimiento, sino todo lo más hacernos reflexionar. Y olvidamos finalmente la belleza. El arte no tiene por qué ser bello, pues la belleza parece que puede encontrarse en partes y dimensiones que no tienen que ver con el arte. Así pues, aunque hablamos de esteticismo, hemos olvidado la aistesis. No hace falta mirar ni oír, es más, a veces se nos fuerza por medio del sufrimiento, quizá, a evitar la mirada, como decías antes, ¿no? Y finalmente, el esteticismo, que comenzó históricamente por definirse exclusivamente en torno a la belleza, ha acabado, por utilizar esta frase de Danto, que a su vez la copia de Baudelaire, pues que aprendan algo, por Dios, vale, un poco más bajo, ha acabado por abusar de ella y desprenderse de la misma, de la belleza. Bien, iba a hablar, pero voy a ser muy breve en esto. El esteticismo es el programa fundamental del arte moderno, es decir, la estetización de la vida. Y tenía aquí una cita de Schlegel en un fragmento del Ateneo. Casi leo este fragmento y no lo comento, ¿no? Pero yo creo que es lo suficientemente gráfico. Dice, textualmente: la poesía romántica es una poesía universal progresiva. Su determinación no es sólo reunificar todos los géneros separados de la poesía y poner a la poesía en contacto con la filosofía y la retórica. Quiere y también debe ora mezclar, ora fundir poesía y prosa, genialidad y crítica, poesía del arte y poesía de la naturaleza, volver la poesía viva y sociable, y la vida y la sociedad poéticas. Poetizar el chiste y llenar y saciar las formas del arte con una materia flexible para la configuración y vivificar con las vibraciones del humor. Ella abarca todo lo que es poético, desde el más grande sistema del arte, que a su vez comprende en sí diversos sistemas, hasta el gemido, el beso, que el niño poetizante exhala en un canto espontáneo. Es decir, todo, absolutamente todo, el texto sigue, pero ya no lo continúo, ¿no? Pasa a formar parte del arte, digamos así, las posibilidades del arte. Schlegel abre también la puerta a la superación de la misma modernidad mediante ese concepto que todos conocemos, que es posmoderno antes de tiempo, que es el concepto de la ironía. Textualmente dice en los fragmentos críticos: para poder escribir bien acerca de un tema hay que haber dejado de interesarse por él. El pensamiento, que debe expresarse con circunspección, tiene que haber pasado del todo y no ocuparle ya propiamente a uno. Mientras el artista inventa y está entusiasmado, se encuentra, cuando menos, en un estado impaciente para la comunicación. Quizá en lo que comentabas, en lo de Kiarostami, veo reflejado esto ahora, ¿no? Hay una cierta distancia del artista respecto a su obra que le permite trabajar de un modo soberano y juicioso, al mismo tiempo repercute sobre la constitución de la subjetividad, en tanto que el artista irónico jamás puede identificarse plenamente con su obra, tampoco puede tomarse del todo en serio a sí mismo. Hay un autodistanciamiento. Y otro autor que ha sido curiosamente citado aquí, Odo Marquardt, interpreta la ironía romántica como una estética del fracaso. De nuevo, estamos en sintonía, ¿no? Un procedimiento para establecer la nada, pero sin efectos. Un arte de practicar la autonegación, pero al tiempo y sin consecuencias. Y de ahí se sigue para Marquardt que, y cito, aquí como muy tarde, en esta ironía romántica, lo estético pasa a ser algo sin consecuencias y no vinculante. Fin de la cita. Una especie de juego sin compromiso, más allá de la misma estética, quizá una concepción, podríamos decir en cierto modo, nietzscheana avant la lettre, ¿no? Bien, después los filósofos nos rayamos, como haría Joaquín, con Hegel, quien decreta, de alguna manera, no decreta nada, pero simplemente en uno de sus textos de la estética, pues habla del fin del arte, la muerte del arte. El arte es para nosotros una cosa del pasado porque ya no cumple la función que se le había asignado en la dialéctica del espíritu, ¿no? Y entonces llegamos a un callejón sin salida en el que el arte, no solo desde el punto de vista práctico, digamos así, sino desde la filosofía, se vuelve indiscernible de la praxis vital, lo cual es, según Peter Bürger, el signo característico de las vanguardias, que se traduce en una progresiva indiscernibilidad entre la obra de arte y el objeto cotidiano. Y aquí es donde entra, siguiendo la estela de Hegel, según él quiere proclamar Arthur Danto, que dice que no tiene sentido hablar de obras de arte sin atender al tema subyacente, a su elaboración y a su capacidad de ser interpretado. Es decir, nunca decimos esto es una obra de arte y luego lo interpretamos, sino que primero sabemos que es una obra de arte y a partir de ahí constituimos o hacemos la interpretación constitutiva. No hay una separación entre ver arte e interpretar. Bien, hay que reconocer que Danto parece haber dado en el clavo al abordar la cuestión. Se me ha apagado el reloj, creo, o sea que no sé. De los indiscernibles. Todos conocemos esta cuestión. Danto dice que
el ejemplo que él pone es el de la famosa caja brillo, ¿no? Una caja de detergente que en una galería es una obra de arte, por simplificar la cuestión, y en el supermercado no lo es. No podemos distinguirlo por medios visuales, pero uno es una obra de arte y otro no lo es, ¿no? La pregunta que surge en este contexto, donde él no hace ninguna alusión a las propiedades estéticas, es, independientemente, es si de aquí podemos derivar que tales propiedades estéticas no son necesarias para definir el arte, o más bien habría que decir que no son suficientes. Esto es una terminología analítica, ¿no? Que no sean suficientes no implica que no sean necesarias. Al contrario, y por eso citaba esta obra de Danto, El abuso de la belleza, donde él ya, vamos a decir, con el suficiente recorrido, empieza y dice, es que la belleza de repente, y se mete en una gigantomaquia que no sabe cómo salir. Está empeñado en que la belleza es importante, pero el arte no debe representar la belleza porque el mundo es injusto. De repente entramos ya en consideraciones no propiamente esteticistas, digamos así, ¿no? Bien, también la teoría de Danto, en este sentido, de casos muy espectaculares, como son pues, el urinario de Duchamp, en cierto modo, las cajas brillo, pues también a mí me suena mucho a los casos particulares excepcionales de los que trataba, por ejemplo, Freud. Cuando leemos las obras de Freud nos encontramos con un tipo que es el hombre de las ratas, pues que, como sabemos más o menos, soñaba que se metía ratas por el ano, ¿no? Y a partir de casos excepcionales Freud deriva muchas conclusiones universales. Y en cierto modo da la impresión de que Danto hace algo parecido. Y es la crítica que le hace Bollheim, ¿no? Otro de los teóricos analíticos. La negación de la discernibilidad perceptiva como condición necesaria para el arte no se puede generalizar sin más. No siempre. Es decir, otro norteamericano, Nehamas, dice que es imposible, él considera, y es un libro que se llama también sobre una promesa de felicidad, y habla sobre la belleza, sostiene que es imposible tratar un objeto como una obra de arte a menos que veamos un punto de alguna significación en el mismo, aunque sea modesto, a menos que marque una diferencia, aunque sea ligera. Bien, y en todo caso, y no me voy a enrollar mucho, ubicados ya en el ámbito de la interpretación, que es constitutiva, de la obra de arte contemporáneamente, otro autor alemán, Boris Groys, sostiene que una interpretación es una actividad cultural que se archiva en forma de texto. Cuando una interpretación, dice él, y esto me parece interesante, parece nueva y valiosa, este hecho tiene determinadas consecuencias para lo interpretado. Es decir, la interpretación de alguna manera genera riqueza sobre lo interpretado. Y cito, dice, a través de la interpretación no se descubre nada nuevo que antes se desconociera, sino que se modifica el valor de aquello a lo que la interpretación se refiere. Fin de la cita. La innovación en este sentido consiste no tanto en la propia obra de arte, en su condición de cosa, si podemos decir así, o en su condición de obra de arte, como más bien en su interpretación que le es inmanente y concede a la cosa profana la dignidad de signo cultural. Y esto será con lo que termine, con la cuestión de cultura. Voy a poner un ejemplo, y no me voy a enrollar mucho, porque es un ejemplo que a mí me ha dado mucho que pensar. Curiosamente es uno de esos libros que uno relee, y aquí voy a lanzar una de mis preferencias estéticas, que es Rabelais, Gargantúa y Pantagruel. A mí me encanta. Y curiosamente leía yo, en los capítulos 10, 13 de la vida de Pantagruel, Rabelais nos cuenta cómo éste terció en un juicio de dos litigantes. El señor de, lo leo en castellano, pues supongo que será Besquil o algo así, pero el señor de Baisecul y el señor de Umebesme, que escribían argumentos incomprensibles. Es decir, allí esto parece, o sea, Derrida es perfectamente claro al lado de estos, ¿no? Es decir, argumentos totalmente ilógicos, inconsistentes, a modo de una especie de ensalada en la que se entremezclan lenguas, ritmos sin orden ni concierto. ¿Y cómo resuelve Pantagruel esta disputa? Con un argumento igualmente loco. Y todos quedan contentos. El lector, de alguna manera, se siente completamente ajeno a lo que ha pasado allá, ¿no? Pero el capítulo central para mí son los capítulos 18 a 20 de la vida de Pantagruel, donde nos cuenta cómo un sabio inglés llamado Zaumasto quiere litigar con el sabio Pantagruel, pero antes de llegar a este tiene que pasar por el discípulo y amigo Panurgo. Es decir, si quieres litigar conmigo, Pantagruel, primero litiga con mi lacayo, y si le vences, llegarás a mí. La disputa se realiza por señas, sin palabras. Cita, porque las materias son tan arduas que las palabras humanas no bastarían para explicarlas a mi gusto. Fin de la cita. Pues tal disputa, en efecto, se desarrolla solo por señas, y los intentos de emitir sonidos son rápidamente cortados. Los gestos de Panurgo son interpretados de un modo por los, comillas, teólogos, médicos y cirujanos, fin de las comillas, mientras que los, comillas, consejeros, legistas y decretistas, fin de comillas, lo hacen de otra manera.
Lo interesante de esta disputa dialéctica por gestos es que Panurgo vence y Zaumasto acepta su aplastante derrota, y el narrador termina el capítulo 20 con este esclarecedor texto. Cito: «Yo os expondría la explicación de los temas propuestos por Zaumasto y el significado de las señas que se valieron al disputar, según la relación de ellos mismos, pero me han dicho que Zaumasto las puso en un gran libro, impreso en Londres, en el que lo declara todo sin dejar nada, y por ello me abstengo de hacerlo ahora». Punto. Fin de la cita. No es una burla, nos dice Zaumasto, sino que tiene su significado, un significado meridiano que ha sido puesto en un libro, pero que ha de ser interpretado, que es lo que hacen uno respecto del otro, y sus acciones están basadas en lo que uno ha interpretado que el otro le ha querido decir. La interpretación es, pues, imprescindible. Y aquí llega la pregunta, una pequeña pregunta: ¿hasta qué punto se puede decir que la obra sigue siendo obra de arte y no ha devenido pura interpretación ajena a la obra que en principio le sirve de sustento? Y me pregunto yo también, son más preguntas que respuestas, ¿no será que no hay nada? Y aquí me va a responder Melich, efectivamente, no lo hay. No será, pero yo sigo haciendo la pregunta, ¿no será que no hay nada detrás de la interpretación, que no existe el interpretandum más allá de lo supuesto por los litigantes? Y aquí traigo otro texto de Jonathan Swift, en una obra también excepcional, El cuento de un tonel, que nos pone sobre aviso. A mí me encanta este texto, porque de alguna manera me veo reflejado en lo que yo quería decir, ¿no? Dice: «Me vino pues a la mente, a propósito de esta cuestión de la hondura, que sucede con los autores lo que con los pozos. Todo hombre que goza de buena vista ve hasta el fondo de lo más profundo siempre que se encuentre agua. Pero a menudo, cuando no hay verdaderamente otra cosa que tierra seca y basura, incluso si el pozo tiene yarda y media de hondo, pasará por un abismo insondable, simplemente porque es terriblemente oscuro». Eso me lleva al problema de la... Realmente no sabe uno dónde poner, cuando pone el dedo en la llaga, si lo está poniendo en la llaga o fuera de la llaga, ¿no? Pero esa especie de problema de hiperteorización del arte contemporáneo, ¿no? Que conduce, y este es el peligro también, a lo contrario de lo que en principio se pretendía. Por un lado da la impresión, y yo lo comparto, de que se quiere subrayar el componente teórico y no meramente sensible de la obra artística, como ha dicho Víctor, completamente de acuerdo, para afirmar el valor cognitivo, o político, o ético del arte, y no simplemente su carácter subsidiario respecto a la filosofía, lo cual la mayor parte de las veces acaba conduciendo a la justificación del arte por la filosofía, es decir, a la asunción de la superioridad de la filosofía, a la que el arte no puede hacer más que imitar. Es decir, de alguna manera lo que se busca es lo contrario de lo que se consigue. Por ejemplo, y aquí Víctor yo creo que me va a iluminar, el arte conceptual, al pretender abandonar, digamos, el arte conceptual puro, la materialidad y la sensibilidad, favoreciendo el concepto, supone, yo creo, en cierto modo, la cancelación de lo artístico y la afirmación de una dualidad que se expresa en la forma de sensibilidad opuesta a la razón o arte opuesto a filosofía. Considerar la obra como la mera realización material de una idea supone finalmente la liquidación del objeto artístico material, que es mera excusa para la idea, y esto no lo digo yo, lo dice Paca Pérez Carreño, la profesora de estética de Murcia, a quien conocerás, dice, supone finalmente la liquidación del objeto artístico material y pone a la obra en una situación muy delicada. Yo creo que en este sentido la confusión entre arte y filosofía acaba pasándole factura al arte, al menos desde los filósofos, ¿no? Supongo que los artistas dirán otra cuestión. La posmodernidad en la que vivimos sostiene la multivalencia de sus obras, una equivocidad intencionada y fundante que debe provocar igualmente una interpretación continua y constantemente cambiante, lo cual, y aquí interpreto yo creo que es muy enriquecedor, ya que la riqueza de posibilidades interpretativas hace que la obra de arte sea más obra, si se puede decir así, ¿no? Lyotard, en su respuesta a la pregunta ¿qué es lo posmoderno?, sostiene que lo que le incumbe al arte no es aportar realidad. Yo con esto no estoy muy de acuerdo, pero bueno, sino idear alusiones a algo pensable que no puede representarse, es decir, a lo impresentable. Esto sería lo sublime posmoderno, lo irrepresentable, la presencia ausente, en último término, la teología negativa. En último término, porque está relacionado con el entusiasmo, con la divinidad y, ¿por qué no?, con la cuestión del sentido. Ahora bien, la posmodernidad, como afirma Terry Eagleton en su obra El significado de la vida, o el sentido de la vida, dice él, la posmodernidad tiene creencias pero no tiene fe.
Por eso el intento de representar lo irrepresentable parece de antemano condenado al fracaso. Bien, y termino con esta cuestión, la cuestión de una de esas creencias que en ocasiones actúa como un absoluto o un mito, si queremos, es la cultura, que a decir de Boris Groys puede absorber absolutamente todo, por esa dialéctica que él establece entre lo oculto y lo profano. Pero esta es, bueno, digamos, hay distintas operaciones de constitución de algo en objeto, en obra de arte, en obra culta, ¿no? Obras de uso de toda clase se declaran obras de arte que no son distinguibles, como decía antes, sensorialmente de meras cosas, a ellas se les atribuyen significados artísticos. Es una cuestión de crédito que se supone avalado, y el aval en este caso lo da el mundo del arte, la institución artística. Y aquí es donde yo quería poner el acento, digamos. No le falta razón a Dickey cuando elabora su teoría institucional. No estaba él pensando tanto en las instituciones museísticas, pero en cierto modo Danto, en este libro que he citado, El abuso de la belleza, afirma que nuestra época es la época de los comisarios. Ellos deciden el arte. Por eso yo tengo esta pequeña pugna, digamos casi metafísica, con intentar buscar, en cierto modo, es un intento condenado al fracaso. Con nuestro amigo Melich lo comparto, es condenado al fracaso, pero es una especie de buscar una especie de defensa frente a lo que me obligan a asimilar o asumir como arte, ¿no? Es la época de los comisarios, la época de los coleccionistas, en muchas ocasiones empresas que buscan legitimación a través del arte. El arte por el arte, y aquí hemos llegado al punto, yo creo que ya no es tal. Y la última me la encontré pues el día 26 en el periódico El Mundo, la saqué de allí, pero no sé si venían los demás, pues la encontré allí mirando por internet varios. Dice, es un reality que prepara Charles Saatchi, el de la Galería Saatchi, que ha sacado a todos estos artistas británicos, que se llama Saatchi's Best of British, una especie de gran hermano para artistas que será emitido por la BBC 2. Es decir, la consagración a la carta, porque todo lo que toca este hombre lo convierte en arte, ¿no? Bien, y me gustaría terminar con alguien a quien Joaquín conoce mejor que yo, porque lo cita en un artículo muy interesante que sale ahora en Estudios Filosóficos, que es Yves Michaud, en esa obra El arte en estado gaseoso, constata que la estetización o la obligatoriedad de la belleza en el mundo, porque todo parece que fuera del arte, se nos obliga a verlo como bello, ¿no? Pues cosméticos, todo este tipo de cosas, va de la mano de la desaparición de las obras de arte. Y cita él entre comillas, si es que por arte entendemos aquellos objetos preciosos y raros, antes investidos de un aura, Benjamin, de una aureola, de la cualidad mágica de ser centros de producción de experiencias estéticas únicas, elevadas y refinadas. Algo hay cuando Melich nos citaba antes a Rothko. Esto debería ser arte, ¿no? Que nos produce experiencias estéticas únicas, elevadas y refinadas. Da la impresión de que a más belleza menos arte, como si lo estético se convirtiese en un gas, en un vaho, que lo impregna todo, dando lugar a una, cito, belleza difusa, profusa, como gaseosa. Bien, tenía aquí otra cosa más de Rudiger Buchner, pero no la voy a citar. Voy a terminar con esto, ¿no? Como sí, ciertamente, es difícil establecer clasificaciones y decir esto es arte, esto no es arte, porque hay una estetización del mundo de la vida, que habla Rudiger Buchner, pero la estetización general de la existencia da lugar a una realidad que no es arte, ni es diseño, ni es publicidad, ni es negocio. Y es en lo que nos encontramos hoy, ¿no? Es todas esas cosas y ninguna propiamente, sino una especie de tertium quid que demuestra que las categorías tradicionales se han quedado anticuadas y obsoletas. Eso sin duda. Y aquí es donde termino yo citando a Wittgenstein y por, digamos, alusiones a Miguel Ángel Quintana, ¿verdad? ¿De dónde era? Pues de un pueblo de por ahí. Estaba ahí en Palanquinos. Wittgenstein en los aforismos Cultura y Valor, y esto yo lo cito por todas las esquinas. Y cito, y con esto termino, dice, algunas veces, y estoy pensando en el concepto de arte, es necesario, estoy pensando yo, él no, algunas veces es necesario sacar una expresión del lenguaje y mandarla a limpiar. Después se puede volver a poner en circulación. Y en fin, que hay que repensar qué se puede sacar de bueno o de bondad de este proceso que nos ha conducido a donde estamos. Hasta aquí mi charla. Gracias.